Buenas a todos, yo soy Garchía y en el vídeo de hoy voy a hacer la review de uno de los libros de arte que más me gustan. Este es Color y Luz de James Gurney, o como lo tengo yo, Color and Light en inglés. Pertenece a una serie de dos libros junto con Imaginative Realism, que creo que en español se llama Cómo pintar aquello que no existe, y son dos libros muy buenos en los que puedes aprender todo lo necesario para pintar y para componer tus propias ilustraciones o pinturas. Pero bueno, en este vídeo me voy a centrar en Luz y Color, que me parece el más interesante de los dos libros. Al otro libro ya le haré una review por separado más adelante. Este de aquí, de Luz y Color, que creo que se llama así en español porque yo me lo compré unos años antes de que sacaron la edición en español, es uno de los libros más interesantes que hay para aprender sobre pintura y sobre cómo funciona la luz. Yo, sin este libro, a día de hoy, no pintaría como pinto. Tiene una edición brutal este libro, la verdad es que las impresiones y todo lo que viene dentro de él son increíbles. Conozco a muchos artistas que también lo tienen y que les parece igual bueno de lo que me parece a mí. Es una joyita que no puede faltar en ninguna estantería. Del autor os voy a decir que tiene un canal de YouTube que es muy interesante, sube muchos vídeos muy buenos, él pinta mucho con gouache. El nombre del canal de YouTube es o Gurney Journey o James Gurney a secas. Os dejaré una tarjetita por aquí. De verdad, id a echarle un ojo, está completamente en inglés, pero tiene vídeos muy buenos. Y bueno, os voy a contar un poco de su currículum antes de empezar con la review. Es el autor de unos cómics que no he leído, que se llaman Dinotopía, pero que a lo largo de los libros aparecen muchísimas veces, porque al parecer ha dibujado muchísimo para estos cómics. Al parecer estudió arqueología, lo que explicaría por qué ha trabajado tantas veces para National Geographic. Ha hecho muchas pinturas para museos, también creo que trabajó pintando fondos para Disney, y al parecer también ha hecho una serie de postales para el Servicio Postal de Estados Unidos. Me parece un trabajo que jamás se me habría ocurrido que existía. Es un encargo de esos que seguro que te quedas con el culo torcido cuando te llega. En resumen, el tío es un maldito crack y encima es muy majete. Y en cuanto a su obra, le gusta mucho pintar dinosaurios, la ciencia ficción y también pinta muchas ilustraciones naturalistas y de historia. Además, el tipo pinta el natural que es que se te va la flapa. Y bueno, ya sabiendo un poco más del tipo, os voy a contar lo que hay en el interior del libro. Vale, pues ahora vamos a ver el contenido del libro. Empezaremos por el índice. Súper importante, el índice, siempre importante. Voy a comentaros de qué trata cada capítulo del libro en sí, y luego también os voy a contar un poco el contenido general del libro, más o menos hacia dónde va orientado. Es la primerita review del libro que hago, así que espero que os guste. Como veis, empieza hablando de la tradición en la pintura y el dibujo, para hacer una introducción a todo lo que se va a hablar posteriormente. Este tipo es muy correcto, sabe hablar las cosas y tratarlas como se tiene que hacer. Después continúa con las fuentes de luz existentes para explicar cuáles van a ser las fuentes de luz que vaya a tratar más adelante. Después continúa con la luz y la forma, o lo que podríamos llamar tipos de iluminación. Sigue explicando el tema del color, después habla de los pigmentos y la pintura, continúa con las armonías o con las relaciones de color, como lo llama él aquí, después habla de prepararse paletas, cosa que si no pintas en el tradicional no te va a ser muy útil, pero de verdad, si haces pintura tradicional tipo óleo, gouache, acrílico, cualquier cosa, esto te va a ser un tesoro. Esto de aquí creo que me quitó una cantidad de quebraderos de cabeza durante la carrera increíbles. Ningún profesor me había explicado cómo se hacía ni cómo se preparaba una paleta bien. Aquí lo cuenta perfectamente, súper útil. Sigamos. Continuamos con la percepción visual. De esto ya hablaremos en el momento del capítulo, pero es muy interesante lo que se cuenta en este capítulo. En este de superficies y efectos habla de truquitos y de cosas que si bien no son inherentes a la luz en todas las situaciones, sí que son muy interesantes y hay que tener en cuenta en ciertos materiales y ciertas situaciones, ¿vale? Después habla de efectos atmosféricos, cosa muy útil y muy necesaria de aprender que más adelante trataremos en el canal también. Y este capítulo que lo podríamos traducir como la luz cambiando lo que se muestra. Algo así como cómo cambian las cosas con diferentes luces. En español no sé cómo lo habrán traducido. Y por último tenemos el capítulo 12, muy importante, aunque parezca una tontería, un glosario, información sobre pigmentos, lecturas recomendadas, reconocimientos e index, que no me acuerdo lo que significaba. Bueno, pues una vez dicho todo esto, vamos a empezar con la review. Os adelanto que durante todo el libro él habla de pintura tradicional porque es lo que él ha trabajado, pero esto es 100% aplicable a la pintura digital y viceversa, o sea, todo lo que aprendas en pintura digital, o casi todo, es aplicable a la pintura tradicional también. No os extrañéis de que todos sean pinturas de óleo, gouache y demás, esto sirve para artistas digitales al 100%. Así que vamos a empezar. Como veis, el libro tiene una edición brutal y trae unas impresiones increíbles, reproducciones de obras de arte que yo no conocía y que agradezco muchísimo haber leído este libro porque he conocido a muchísimos artistas a través de él, buenísimas. Es un libro que también para referenciarse viene muy bien de vez en cuando. Empieza por una pequeña introducción, ya que tenemos el primer capítulo, tradición. Tenemos que entender que James Gurney es una persona que ha estudiado la ilustración tradicional americana. Es una persona muy técnica y que conoce los fundamentos a la perfección. Así que él hace mucho hincapié en esto. Pero es un libro muy accesible hasta tal punto que un chaval de 19 años con escasos conocimientos de inglés se consiguió leer este libro. Ese chaval era el mismísimo Albert Einstein. Habla un poco sobre todos los grandes maestros. Aquí Velázquez representando, puto amo Velázquez, es uno de mis cuadros favoritos este. Habla un poco de la tradición académica también de Estados Unidos.
Como veis, las impresiones son brutales. Aquí nos habla de la tradición al aire libre británica. Él perteneció también a esta escuela, ya que, como os he comentado antes, en su canal de YouTube hace mucha pintura al aire libre y le encanta ir a referenciarse a los sitios y tomar imágenes directamente él. A veces fotografías, a veces pinturas. Pero se referencia mucho este hombre. Bueno, pues eso, algunas cositas más sobre Plein Air. Voy a parar en esta página porque estas dos pinturas me parecen increíbles. Esta de aquí me maravilló durante mucho tiempo cuando leí el libro. En esto nos habla sobre distintas vertientes, aquí nos habla más de los simbolismos y de artistas que usaban mucho la simbología. Como os he dicho, él viene de la Escuela de la Ilustración Americana, así que no podía faltar un capítulo dedicado a la ilustración de revistas. Que puede sonar una tontería, pero mirad, vaya ilustraciones de revistas, ¿eh? Mirad qué cuadros, qué pasada de cuadros. Es que me parece que el libro merece solamente la pena por haber recogido estos cuadros y haberlos sacado en una impresión tan buena. Solamente por eso ya merece la pena el libro. Ahora empezamos con lo interesante, con la mandanga, las fuentes de luz. En este capítulo, como ya os he comentado, habla de las distintas fuentes de luz y de cómo funciona esta. Temas que, por cierto, yo también he tratado en el canal en la serie de vídeos de luz y color y también de cómo funciona la luz. Os dejo una tarjetita por aquí. Bueno, como veis, habla de la luz directa del día, también de días nublados, también de luz de ventana, de la luz de las velas o del fuego, también habla de luz eléctrica. Fijaos si está bien documentado el libro, que os habla del espectro lumínico. Esto es algo que muy poca gente hace. Es que de verdad, este libro tiene de las mejores definiciones sobre cómo funciona la luz y el color del maldito universo. Por cierto, estas ilustraciones son de James Gurney, de sus cómics de Dinotopía. Saca muchísimas de esos cómics. También habla de escenarios de luz de la noche. Habla de la luminiscencia, que es uno de los pocos temas que me quedan por tratar de la luz en este canal. Como veis, habla hasta de fuentes de luz escondidas. De verdad, el libro es muy completo. Otra ilustración aquí del maestro. Como veis, este hombre pinta maravillosamente. Y ahora el libro ya nos pasa a hablar de la luz y de la forma. Que lo mismo, ya tengo este mismo tema tratado en el canal. ¿Cómo se nota dónde me formé yo? Madre mía. Durante este capítulo nos va a hablar de las partes de las sombras, de cómo funcionan, de los planos y demás. También nos habla sobre esto que ya os he contado alguna vez, sobre que una parte en sombra puede estar más iluminada que una parte iluminada oscura, ¿vale? Claro y oscuro son conceptos relativos y son cosas que tenemos que poner en contraste y que tenemos que poner y situar en un espacio, porque si no, no tienen mucho sentido. Nos habla sobre las sombras proyectadas y tiene unas explicaciones muy completas. También nos habla de ciertas situaciones y tipos de iluminación muy típicos a la hora de iluminar retratos o a la hora de iluminar ciertas escenas. Te da un curso completo prácticamente. Tienes que echarle tus ganas y leértelo y practicar y entenderlo todo, pero es un curso completo. Y aquí la mítica luz reflejada. En esta os va a explicar más o menos lo mismo que os expliqué yo. Y fijaos que el libro es completísimo, pone ejemplos fotográficos, bodegones y maquetas que se ha hecho él para ilustrar todo esto que nos está contando. La verdad es que es increíble el libro, por eso que os digo. Tiene muchísimos ejemplos prácticos. Y entramos en la mandanga fuerte. Elementos del color. Como ya os comenté en el vídeo del color que hice, el color es uno de los temas más complicados que hay. Y este señor ayuda muchísimo a entenderlo y a entender cómo funciona, ¿vale? Voy a estar diciéndolo muchas veces durante el vídeo, pero es que es la verdad. Es un libro que todos los artistas deberían de tener y que se debería recomendar en primero de carrera. Pues fijaos, empezamos con lo bueno, el círculo cromático, y nos empieza explicando todas las características de este y un poco de su historia también. Después nos habla de una característica muy importante del color, pero de la cual no se ha hablado aún, así que ya hablaré de ella en el próximo vídeo del color. Todo esto que veis son ilustraciones de James Gurney. Como veis, el tipo es un maldito crack. Nos habla de una cosa muy importante de la cual ya os he hablado y es de los grises y de los neutrales, que es muy importante movernos en este tipo de tonalidades. El problema del verde, que si queréis saber cuál es el problema del verde, compraos el libro. Vale, y ahora entramos en lo que a él más se le da, porque como veis durante todo el libro, él es pintor tradicional. Y nos va a hablar de pintura y de pigmentos, porque esto es una cosa súper importante a la hora de pintar en óleo y en cualquier tipo de pintura. Él le pega mucho al wash, una pintura que a mí me parece muy buena para pintar del natural.
Y bueno, en este libro, si tú eres pintor tradicional o te interesa el óleo y demás, pues vas a ver muchas cosas muy relacionadas con el óleo, porque este señor, como digo, prácticamente pinta todo con óleo. Es un poco dinosaurio el señor. Como veis, dedica prácticamente la mitad del libro a hablar sobre los fundamentos, ¿vale? Porque los fundamentos, me voy a hartar de repetirlo durante todos los vídeos que haga, pero son muy importantes. ¿Crees que tienes los fundamentos bien? Da igual, vuelve y revísalos, todo el mundo lo hace, tienes que hacerlo, tienes que revisar si tus fundamentos son correctos, porque sin eso no vas a trabajar bien. Durante este capítulo nos habla de los colores, los distintos tipos de pigmentos, cómo funcionan entre sí, la diferencia entre el círculo de cromático aditivo y sustractivo, y cómo funciona, por qué los primarios son los primarios, por qué el cian, el magenta y el amarillo son los colores que se usan como primarios, y también nos hablará sobre distintos tipos de pinturas, ¿vale? O sea, los distintos medios que hay. Nos hablará de acuarelas, de gouache, de óleo, de acrílico, un poquito de todo. Y luego también dedica una buena parte del capítulo a la paleta, porque este hombre, como os he comentado, pinta del natural, y al pintar del natural es muy importante tener la paleta bien preparada. Y luego en el digital, esto no os lo saltéis porque también es muy importante, ya que durante este capítulo nos habla sobre ciertos tipos de armonías y ciertos tipos de colores complementarios que funcionan muy bien al utilizarlos juntos y que crean ciertas atmósferas. Es muy interesante este capítulo. Distintas maneras de crear una paleta. Pues eso, aquí haciendo una pequeña incursión en la ciencia ficción, este hombre, y haciéndolo de putísima madre, como todo lo que hace. Para no estar deteniéndome mucho en las páginas, porque como he dicho no quiero detenerme mucho, os voy a comentar un poco lo que va a hablar él en el capítulo, con esta ilustración de aquí. Él explica cómo crear armonías y también cómo crear protagonistas, porque como veis, los únicos colores chillones en esta ilustración los tienen justamente las aeronaves, y son 3 elementos a los que tu vista se va a dirigir muy rápido, porque destacan mucho, son los elementos más saturados, y si os fijáis, la más saturada de todas es esta. Por tanto, la que más va a destacar va a ser esta de aquí, porque además está en primer plano, ¿vale? También habla de la pintura en blanco y negro y cómo utilizarla para hacer composiciones y para preparar bocetos, de las relaciones de colores cálidos y fríos, las interacciones entre luces de distinto color, las tríadas, muy importante las tríadas, el acento del color, que es lo que os comentaba, como veis vais rápidamente a las naves porque son de color amarillo sobre morado. Y aquí nos habla sobre prepararnos las paletas, ¿vale? Sobre cómo premezclar. Y esta es la paleta que se monta. La verdad es que viéndolo así, lo aprendí bastante bien de él, porque me la monto muy parecido yo. El gamut, que vendría a ser algo así como en español decir espacio de color, que es una cosa muy interesante la que se habla en este capítulo. Como os digo, el libro merece mucho la pena comprarlo, porque tiene una cantidad de información brutal. También nos explica aquí cómo hacer espacios de color. Y nos continúa hablando de más cosas sobre los espacios de color y las paletas, ¿vale? Como os digo, se preocupa mucho de hablar sobre la mezcla de colores y sobre el pigmento y la pintura, porque claro, como os he comentado, el tipo habla mucho sobre pintura tradicional, ¿vale? Y esto, que en digital quizá no le damos tanta importancia, es muy importante en digital también, pero en tradicional se hace muchísimo más notorio. Por eso hay mucha gente que cuando pasa al tradicional no sabe cómo hacer las cosas. Como no tienes el cuentagotas ni el cuadro de color, conseguir colores se vuelve un verdadero calvario para alguna gente. Por eso hay gente a la que le da miedo el óleo y prefieren utilizar lápices de colores o rotuladores, porque mezclar colores no es tan fácil como parece. Y sobre todo cuando estás haciendo frente a un cuadro bastante grande y quizá tengas que volver a sacar el mismo color una segunda vez, es importante saber cómo lo hiciste, de dónde lo sacaste y poder replicarlo de nuevo para que el cuadro tenga una constancia y tenga una homogeneidad, ¿vale? Porque aunque te parezca que el color lo puedes sacar de distintas maneras posibles, luego no tiene la misma apariencia en realidad. Así que es necesario tener un método y saber cómo sacar esos colores. Como digo, esto en digital nos la pela, pero en tradicional es muy importante. Y yo creo que es una cosa muy importante y muy bonita aprender a trabajar también en tradicional, porque puedes conseguir tus originales y venderlos y demás, o puedes colgarlos en tu casa o lo que sea. O simplemente por hacerlos, que es entretenido mancharse las manos de vez en cuando. Y ahora nos habla sobre la percepción visual. Y en este capítulo, como os he dicho, nos habla sobre la percepción visual y por qué algunos colores los vemos de una manera en relación a otros y otros los vemos de otra manera en relación a esos colores, o cómo puede cambiar un color dependiendo de... Nos habla también de la psicología del color y de cómo nos afecta este a la hora de entender una imagen. Temas que ni siquiera te habías planteado en tu vida, como si la luz de la luna es realmente azul. De los colores opuestos, la constancia del color, bueno, como ya os digo, habla de muchas cosas. ¡Ole! ¡Gaudí!
Aquí metiendo edificios de Gaudí el amigo. Hostia, no me había fijado, pero aquí el amigo metiendo edificios de Gaudí en una ilustración de fantasía. Es que son muy fantásticos los edificios de ese señor, la verdad. Encajan perfectamente en un mundo de fantasía. Barcelona no sería lo que es sin ese señor. Que por cierto, no sé si lo sabéis, pero Gaudí murió atropellado por un tranvía y fue porque le confundieron con un mendigo, nadie le ayudó, al final un policía le ayudó, pero ya era demasiado tarde, fue al hospital y palmó. Atropellado por un tranvía y confundido con un mendigo. Vaya muerte más trágica para un señor que le dio tanto a esa ciudad. Pero bueno, dejo de hablar de Gaudí. Aquí habla de superficies y efectos. Este es ya el capítulo que os he dicho en el que habla un poco de todo, de algunos truquitos, de movidas, de cosas que no son tan intrínsecas a la luz, pero que hay que tener en cuenta para dibujar ciertos materiales y tal. Y bueno, ya lo veréis. Habla, por ejemplo, de metales y de plantas, la luz transmitida, que es otro de los temas que falta por tocar. Son puntos ya que son más bien asuntos referidos al material en sí, ¿vale? Por ejemplo, los brillos cáusticos, las luces especulares, que yo sí que las trato más en torno a la luz porque es algo que prácticamente todos los materiales tienen, pero bueno, ya habla de secretitos y de trucos y características de ciertos materiales que van a hacer que tus ilustraciones y que tus trabajos y pinturas tengan mucha más vida de la que tienen ahora mismo, si no estás aplicando todo esto. Habla de cosas muy interesantes como por ejemplo las fotografías contra la observación directa, que es algo que a mí me parece muy útil. Hacer observación directa es algo indispensable para un artista. Y el capítulo sobre perspectiva atmosférica y algunos trucos para dar a tu atmósfera un poquito más de historia y bueno, de textura. Y como os digo, da muchísimos trucos, el tipo no se guarda nada, se ve que de verdad es una persona apasionada por la pintura y que le gusta enseñar y le gusta transmitir su conocimiento, no quiere guardarse nada. A él, ¿por qué le va a interesar guardarse nada? Lo que quiere es que aprendas tú también y que lo hagas tú también. A la persona que le gusta de verdad el arte y le gusta de verdad todo esto, se la reconoce porque no es una persona que se guarde sus conocimientos, son gente que quiere transmitirlo y que quiere ver hasta dónde puede llegar los demás también, con los profesores adecuados. Y esta persona es una de esas, y es una persona que es excelente en el trabajo y también es muy buena enseñando, es muy buen divulgador. Explica maravillosamente y la edición del libro, como os digo, es brutal. El otro libro también, el de realismo imaginativo, me parece que es increíble, pero este me parece que está por lo menos un par de pasos por encima de ese. Es que es súper detallado el libro, nos habla de absolutamente todo. Pone ejemplos prácticos de prácticamente todas las situaciones posibles. Si quieres aprender a pintar, este libro es lo que necesitas. Este capítulo ya es el de cómo la luz cambia algunas escenas. Aquí enseñando algunos bocetos del natural sobre mismas localizaciones en distintos momentos y distintas luces. Hay algunas localizaciones que serían completamente aburridas si no fuese por la luz. Y por último, ya llegando al final del libro, los recursos, que aquí, como veis, nos hace un glosario con todos los términos técnicos que puede haber utilizado, lo cual me vino genial para aprender y para también poder leerlo en inglés, porque si no entiendes una palabra, aquí vienes y tiene una definición bastante técnica. Me lo habré leído ya un par de veces. Es que te pone hasta una lista de los pigmentos que utiliza, ¿vale? Es que esto es increíble. Si te has quedado con ganas, aquí tienes para leer más. Él te dice lo que puedes leer y te da algunos libros y algunas recomendaciones, recursos de internet también y reconocimientos. Y nada, ya hemos llegado al final del libro. Bueno, y hasta aquí la review de Luz y Color de James Gurney. En la descripción del vídeo tenéis un link al libro que si lo compráis a través de él me ayudáis a continuar trayendo vídeos al canal. Probablemente a partir de ahora haga más reviews sobre libros que me han gustado mucho y que me han servido a mí para aprender a dibujar. Y bueno, si te ha gustado el vídeo no te olvides de dejarme un like y tampoco de suscribirte si aún no estás suscrito y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Y también tenéis un link al resto de mis redes sociales en la descripción. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.